Hola, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Rankia. En esta ocasión os traemos una colaboración de nuestro compañero Humberto Díaz Calzada, analista financiero en Rankia, en la que participa en el programa radiofónico Halcones Financieros, emitido el pasado 5 de noviembre de 2019. Os dejamos con el podcast y esperamos que lo disfrutéis. Hola, soy Alberto Ratia, Carlos Cañas, Ricardo Rangel, Rafael Molina, Marisol Huerta, Daniel Arandía, Oscar Gómez, los Halcones de la Banca. y estás escuchando Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac, 1670 AM, amplía tus sentidos. ¿Qué tal, amigos de Halcones Financieros? Pues estamos aquí transmitiendo en un nuevo día, hoy 5 de noviembre de 2019. Pues iniciamos aquí un excelente programa con un invitadazo de lujo. Él es Humberto Díaz Calzada y es ni más ni menos que el analista a nivel Latinoamérica de Rankia. Bienvenido, Humberto, a tu programa Halcones Financieros. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación y es un placer estar aquí con ustedes. Oye, Humberto, pues platícanos un poquito. A ver, hemos estado escuchando recurrentemente Rankia, sobre todo ahorita con unas interacciones ahí que tienen en la nueva Bolsa Institucional de Valores. Pero ¿qué es Rankia? Bueno, platícanos un poquito. Ricardo, muy bien. Te platico qué es Rankia. Bueno, Rankia es un proyecto que nace en España por ahí del 2003. Lo inicia Miguel Arias y Juan Such, allá en Valencia, España. Todo con la intención de simplemente dar información a los inversionistas, ¿no? Compartir información. Se inició como una comunidad para que expertos inversionistas compartieran sus puntos de vista con foros, con artículos de utilidad, sobre todo el tema de inversiones, ¿no? Siempre fue el objetivo de Rankia, que la gente tomara mejores decisiones financieras. Y esto es muy, muy interesante porque fue una comunidad que nace en 2003 sin fines de lucro. No era la intención de los creadores, era un proyecto que tenían. Y bueno, creció tanto que por ahí de 2007 ya se constituyó como una empresa en Valencia, España. Iniciaron el proyecto y la expansión el crecimiento fue muy bueno, que ya en 2013 comienzan la internacionalización y ya empiezan a tener presencia en Chile, Argentina, en Perú, en Colombia y obviamente en México, donde el fundador Miguel y Juan, bueno, los fundadores, vieron una gran oportunidad en Latinoamérica. ¿Por qué? Por el tema de la cultura financiera. Entonces vieron la oportunidad de comenzar a difundir la información financiera y hoy es la comunidad en América Latina y en habla hispana más grande, más de 400,000 usuarios registrados. Wow, 400,000 usuarios en Latinoamérica. Eso es muy buen número. Digo, para ¿cuántos años tiene en Latinoamérica? En 6 años han tenido un crecimiento exponencial y bastante bueno. Y ya Rankia está ubicado. Y lo interesante de Rankia es que democratiza el mercado. ¿Por qué? Porque en este portal varios expertos escriben sus puntos de vista y los usuarios escriben sus dudas sobre instituciones financieras, sobre activos de inversión, sobre todas las dudas que tienen sobre inversiones en bolsa, sobre bancos, sobre una tarjeta de crédito, sobre hipotecas, cualquier distinto instrumento financiero. Y la información que está en Rankia ayuda definitivamente a la gente primero a conocer los instrumentos y después a poder tomar una decisión. Y eso es muy importante porque en Rankia somos muy objetivos y tratamos de darle una información verídica y muy objetiva a toda la comunidad, sobre todo a la gente que está interesada en invertir o en adoptar un préstamo hipotecario, una tarjeta de crédito. Y es muy curioso porque también somos el Wikipedia de las finanzas para la comunidad universitaria en México. Wow. Somos una fuente de consulta, sí. Y sobre todo que, como dices, está no limitado a la parte bursátil, sino a toda la educación financiera, desde la banca,
todos los instrumentos financieros que hoy en día se utilizan. ¿Cómo van en el tema fintech, Humberto? Bueno, es un tema, es un mercado que desconozco, sí conozco lo básico, pero estamos ahí en ese proceso también, ¿no? De que evolucionando poquito a poco. Sí, todo este tipo de instrumentos, ahora las famosas criptomonedas, que si bien no están reguladas, pues ya está tomando relevancia. Incluso sabemos que en Estados Unidos Facebook intentó o está intentando tener su criptodivisa, todavía está a consenso del Congreso en Estados Unidos, pero por ahí el mercado ya está teniendo una evolución importante. Sí, toda esa actualización que se debe de hacer, pues ahora sí, desde los profesionales en los temas bursátiles y bancarios, ¿no? Esta evolución que ha tenido, yo creo que en estos últimos 5 años todo el sistema financiero, pues ahí lo pueden ver en Rankia y sobre todo, platícanos un poquito de la parte de inversiones. Tú eres el especialista a nivel Latinoamérica de análisis bursátil y sobre todo de capitales, ¿no? Sí. Platícanos un poquito de ti, Humberto, para que más o menos la gente pues sepa con quién estamos hablando. Muy Humberto, bien, bueno, Ricardo, yo soy economista de profesión, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, y bueno, soy una persona enamorada y apasionada del mercado bursátil. De hecho, es curioso porque la mayoría de las personas, de los estudiantes, entran a una carrera, no sé, puede ser Derecho, puede ser Administración, y entro y sí, ya después, ¿qué pasa? ¿Qué va a seguir con mi vida, no? ¿Hacia dónde me voy? Y todas las carreras son multidisciplinarias y tienen diferentes ramas. En mi caso fue muy padre porque yo antes de entrar a la universidad, yo dije, yo trabajaba en una empresa en el área de administración y compraba el periódico El Financiero, no entendía nada. Para mí era jeroglíficos, ¿no? Ver las cotizaciones, pero me llamaba la atención y dije, ¿de hace cuánto estamos hablando? 2005. Ok. Estamos hablando ya de 14 años. No era como que tan frecuente eso de utilizarla. Y no había ni gadgets, sí, no había ni celulares. No teníamos acceso a lo bueno, no había el alcance de hoy, ¿no? De las redes sociales, de páginas como Rankia, no tenía conocimiento. Entonces yo quería llegar a la bolsa, ¿no? Y mi ilusión era estar en el mercado y entender todo eso. Y yo dije, bueno, ¿qué puedo estudiar para llegar a la bolsa? Y empecé a investigar y economía se me hizo muy interesante. Aparte porque en la prepa con alguna profesora vimos lo que es balanza de pagos, que es el Producto Interno Bruto. Entonces me gustaron ambas cosas. Dije, bueno, economía, y fue el objetivo más bien el medio para llegar a lo que hoy me dedico. He trabajado prácticamente 10 años en el sector bursátil, en algunas instituciones como Casa de Bolsa Finamex, no sé si podemos el comercial, no es comercial, pero bueno, con GBM, para mí es gratificante porque yo trabajé en las dos casas de bolsa que han tenido el mismo dueño durante más de 40 años, y las dos instituciones mexicanas. Es un orgullo y fueron grandes escuelas. Padrísimo. Para mí, y también soy profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México de análisis financiero. Entonces, estoy metido los 7 días de la semana, las 24 horas en la bolsa. Ahora sí, como desayuno, como ceno, respiro bolsa. De verdad que ¿Cómo es un muy día? apasionante. ¿Cómo es un día en la vida de Humberto? A ver, platícame. Pues bueno, ¿a qué hora te levantas? Levantarnos por ahí. Esto es normal para ti, ¿no? Sí, por ahí de las 5:30 de la mañana, entre 5 y 6, para llegar, ir a la oficina y empezar a ver previo al mercado. Todavía porque ya podemos darnos una idea de cómo viene el mercado por los futuros, que ya es un tema ya un poquito más complicado, pero bueno, ya está cotizando la bolsa de Asia en la madrugada, y está Europa, y es apasionante para nosotros. Luego estoy en la madrugada y por ahí despierto y abro el celular a ver la aplicación para ver cómo está cotizando los mercados, ¿no? Qué información. Y ahora en este tiempo, en esta coyuntura, pues está surgiendo información importante, a todas horas, todos los días. Un tuit de Donald Trump ya te movió el mercado, y es un tema bastante divertido e interesante, y de mucho estudio, ¿no? Todo el día estamos pegados al monitor, analizando gráficas, después escribiendo artículos para Rankia, pero todo relacionado a los mercados. Y de verdad, cuando a uno le gusta o le apasiona algo, pues
para mí no es un trabajo, yo lo veo más como mi pasión. Digo, pues, no me pesa levantarme, ir a trabajar o hablar de mercados y bueno, pero mi objetivo ahora sí que profesional siempre fue llegar a la bolsa, pero otra meta que tuve personal es difundir la cultura bursátil y financiera en México. Para mí ese es un objetivo, que cada vez más gente esté invirtiendo en la bolsa, crear esa semilla. Yo, por ejemplo, doy conferencias en universidades a muchachos de entre 19, 22 años, con el fin de que conozcan los mercados y puedan invertir, porque están a buen momento, Ricardo. Oye, Humberto, y eso está padrísimo. A ver, me gustaría saber qué es lo que hoy por hoy los chavos, tus alumnos, ven en México en cuanto a mercados. ¿Cuál es la duda más recurrente para ellos? Mira, inquietud, ahora, no sé. Qué bueno que tocas ese punto, porque ahora está muy de moda y lo has de saber en las redes sociales, los famosos brokers, los famosos gurús del trading. Porque venden cursos, ¿no? Y te dicen, oye, yo te ofrezco rentabilidades, hijo, del 30 estábamos hablando hace ratito, ¿no? Y pues vaya, casi, no sé, me imagino, alguna vez vi un video estos de reggaetón y eso, que todo muy, ya sabes, coches de lujo y casi es la vida que ofrecen, ¿no? Estos dichosos gurús. ¿Ellos compran estas situaciones? Sí, pero fíjate que yo siempre doy una conferencia que se llama el ABC de la bolsa y inicio el primer slide es, ¿qué es la bolsa? El mito de la bolsa. Hay una imagen de una ruleta de Las Vegas y después una imagen del logo de Wall Street. Está tergiversada la información. La gente que no conoce la bolsa o que no tiene una idea de qué es la bolsa o que no está relacionada con las finanzas, el mundo bursátil, su imagen es el logo de Wall Street, es el clásico trader, operador que hizo una operación y perdió todo o que se hizo millonario. Esa imagen, ¿no?, se le refleja en la mente a la gente que no conoce. Primero saber qué es la bolsa. Entonces llegan con esa idea mucha gente, muchos alumnos, o con la idea de que se van a hacer ricos, millonarios, por este tipo de personajes que te venden alguna ilusión, ¿no? De, oye, libertad financiera. Por ahí hay algunos eslogan de muchos cursos de esos, que relacionan el trading con la información, con la libertad financiera. De verdad, de ahí ya hay un error. ¿Qué es la libertad? ¿Qué podemos entender como libertad financiera, Humberto? ¿Qué es lo que ves como lo que entienden los chavos por Los chavos es de que te vas a financiera? hacer rico y vas a vivir de tus rentas prácticamente. Para ellos, yo interpreto que eso ven en la libertad financiera, ¿no? Y te digo, la imagen que está el trader en las Bahamas o con su computadora en la alberca tomándose un cóctel y viendo su gráfica, de verdad, eso no existe. Desafortunadamente hay mucho charlatán para mí en el medio. Y bueno, ¿cuál es la responsabilidad en mi caso, como referente en Rankia, como portavoz? Dar la información correcta y dar la información adecuada. Eso es algo con lo que estamos, todos los que colaboramos en Rankia, desde un amigo que es colaborador, Edgar Arenas, la gente en España, Carla Quinto, Andrea Broseta, tenemos un trabajo arduo de estar dando la información correcta, información objetiva, para evitar caer en fraudes, Ricardo. Eso es una tarea que tenemos ahí y que estamos trabajando por, primero, dar información y democratizar al mercado, ¿no? Hay muchas alternativas de inversión. Ahora en México ya podemos invertir desde 100 pesos. Eso es bastante interesante, ¿no? Antes, la bolsa hace años era de millonarios. Si no tenías millones de pesos, no podías, y era un mercado muy elitista. Ahora, gracias a la democratización de los mercados, la gente puede invertir desde 100 pesos. Y si tú de 100 pesos, pues es lo que me puedo ahorrar de comprarme 2 cafés en el Starbucks. Claro. En lugar de comprarme 2 cafés en el Starbucks, puedo comprar, con esos 100 pesos puedo comprar 2 acciones de Alsea, que es la empresa controladora de Starbucks, y puedo ser socio de ese negocio. Entonces, hay mucho camino por recorrer. Yo creo que México presenta muy buenas oportunidades. Estamos en un buen momento,
con una bolsa que todavía le falta mucho por crecer. El tema de Viva es muy importante. Que tenemos dos bolsas. Dos bolsas. Dos bolsas me entrevistaban hace algunos meses en el Heraldo de México cuando salió Viva. Y yo aplaudo, y yo lo dije, yo aplaudo que se democratice, que haya más bolsas. Pero antes de haber dos bolsas, primero hay que fomentar la cultura de la inversión en México. Y ojalá que Viva, y están haciendo muy buen trabajo junto con la bolsa, sigan, su pilar principal sea la educación financiera. Sí, yo creo que eso es claro, ¿no, Humberto? O sea, ellos, tanto la bolsa institucional como la bolsa mexicana, pues le están apostando durísimo a la educación financiera, ¿no? Tenemos los jueves de bolsa, tenemos el Instituto Viva, cada vez más la parte de cursos, de trading y sobre todo lo que hablábamos, la profesionalización. Exacto. De las personas que los imparten, ¿no? O sea, como Rankia, como tú, como Edgar, ¿no? Que, pues vaya, están al 100%, que están certificados ante la MIP, ¿no? Y que tienen esa posibilidad de dar recomendaciones hacia los inversionistas, los que estén interesados en el mercado, ¿no? Me están diciendo que vamos a un corte comercial, Humberto. ¿Tienes redes sociales para que vayan siguiendo? Sí, mira, en Rankia es Facebook, es Rankia México, Twitter, @Rankia México, y el blog o la página personal en Facebook es Humberto Calzada Díaz, sitio web de Economía y Negocios, es donde compartimos toda la información que está al alcance de los usuarios. Perfecto, Humberto. Pues regresamos después de este corte comercial. No se olviden, estamos transmitiendo desde Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. ¿Cuál le gustaba? ¿Qué tal, amigos? Pues estamos de regreso aquí en Halcones Financieros 1670 AM, eleva tus sentidos, y estamos con un invitadazo de lujo. Humberto es el analista a nivel Latinoamérica de Rankia, él es especialista en el mercado de capitales y es economista, y estamos platicando ahorita de las peculiaridades del mercado, de que cada bolsa, o sea, si hablamos de bolsas, pues cada bolsa es diferente, cada mercado de capitales es diferente, cada país tiene su propia modo de trabajar. Platícanos un poquito, Humberto, dando continuidad a lo que platicábamos antes del corte. ¿Qué es lo que ven hoy por hoy los chavos? ¿Qué les interesa, aparte de esa libertad financiera que tanto pulula en las redes sociales? Sobre todo, mira, están muy centrados ahora en activos como las criptomonedas, el mercado Forex. Eso les gusta, ese dinamismo. No lo conocen, pero por esta misma información que les transmiten, ese es su interés, ese tipo de mercados. Y como vieron, es que hoy el Bitcoin subió el 20%, piensan que lo van a obtener. Y que lo van a mantener, ¿no? Sí, aquí es muy importante el largo plazo en el mercado de capitales y tener paciencia, ¿no? Sobre todo esa visión como inversionista de que vas a un largo plazo, de que el mercado tiene que madurar. Sobre todo, mira, me preguntaban a mí alguna persona, es que, oye, Humberto, yo quiero poner una cafetería, negocio, sí, obviamente, pero, y yo le dije, ¿por qué no inviertes en la bolsa? No, es que es más riesgo. A ver, espérate. Vas a poner tu cafetería, ¿no? Aquí, primero el tiempo de madurarla. Nos dice el libro de finanzas, el retorno de inversión son 5 años. Debes esperar 5 años. El riesgo de que no funcione, no hiciste un buen estudio de mercado. Ya tuviste una inversión en activos, en las mesas, en las cafeteras, en las sillas. Y si no, pues sí, hay el riesgo de que pierdas todo tu capital. Si no hiciste un previo análisis, si el negocio no funciona por alguna situación. ¿Y qué pasa en el mercado de valores? Que es un mercado mucho más líquido, a diferencia de que, o simplemente el mercado inmobiliario, porque mucha gente dice, no, voy a ganar más comprando un terreno, una casa, porque lo voy a vender más caro y va a subir el precio, y bueno, sí, pero son distintos de mercados, no podemos comprar peras con manzanas. El mercado de valores, lo que te ofrece capitales es liquidez. Al fin, como esté el mercado, yo vendo mis acciones y en 48 horas ya tengo mi capital. ¿Y la casa en cuánto tiempo lo vendo? Sí, no, por ejemplo, si yo compro una casa, un ejemplo, 1 millón,
y el día de mañana tengo una contingencia financiera, necesito dinero, la casa la voy a tener que rematar a 600,000, 500,000 pesos. Ese es el riesgo. Entonces, sí es buena la diversificación en las inversiones, los bienes inmuebles, pero siempre, como decimos en el argot, no todos los huevos en la misma canasta. Y eso es muy importante. Y el mercado de capitales se debe de ser muy analítico, en el caso de los que somos analistas, de ser muy estudiosos. Y bueno, ahora está, como dices, el curso de trading, que con análisis técnico vas a tener todo, ¿no? Te lo venden con velas ahí de Fibonacci. El análisis bursátil, el análisis accionario es multidisciplinario. Hay 3 pilares importantes que son el análisis macroeconómico, porque primero debemos saber cómo está la economía en este momento, la coyuntura, saber cuál es la perspectiva. En segunda, el sector en el que quieres invertir. Por ejemplo, si invierto en Bimbo, debo de analizar cómo está el sector de alimentos en México. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la visión de los analistas? Después, la situación de la empresa. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto vende? ¿Cuánto debe? Porque el apalancamiento, que es la deuda que tienen las empresas, debe de ser moderado, ¿no? Imagínate, hay una empresa que gana 1 millón, pero debe 10. Eso sí te afecta. Los vencimientos que tienen, ¿no? Vimos ahí el caso de Cemex hace tiempo, que siendo una empresa muy solvente tenía problemas para amortizar sus deudas. Y bueno, y después de que ya analicé todos estos factores económicos, fundamentales, las finanzas de la empresa, el pilar, bueno, más bien la cereza en el pastel es la gráfica, ver cómo se ha comportado el precio. Si ha estado subiendo, si está bajando, qué probabilidades, qué tendencia tiene. Ya conjuntando esos 3 tipos de análisis, puedo tomar una mejor decisión a la hora de armar mi portafolio de inversión. Eso es muy importante, ser muy analíticos, ni con la gráfica ni con el fundamental. Simplemente debes ser un conjunto de las 3 análisis para saber en dónde, el análisis macroeconómico te dice en dónde invertir. No es lo mismo invertir en Estados Unidos que invertir en Venezuela. Esto está muy claro. Y luego, el análisis fundamental te dice en qué invertir. Por ejemplo, y hay un ejemplo para que lo entienda la gente. Se acerca y ya un tema a nivel mundial, la economía ya está desacelerando. Ya vemos recesión en Alemania. En México ya prácticamente, técnicamente, pues ya estaríamos, la economía se está contrayendo. Y en los mercados emergentes pues hay dificultades. El único que es Estados Unidos es el único que está sólido. Pero al final todo va a haber un efecto donde esas economías, como tienen una relación importante comercial con Estados Unidos, vivimos en un mundo globalizado, un mundo donde la apertura comercial es pilar para una economía, y al final las complicaciones que están teniendo las economías a nivel Latinoamérica, en mercados emergentes, en Asia, van a alcanzar a Estados Unidos. Y vamos a empezar a ver efectos recesivos. Entonces, en el dado caso, que es muy probable que se venga una recesión, que venga una desaceleración en la economía, por ejemplo, en Estados Unidos cotizan las acciones de Tiffany. Tiffany es la empresa de joyas que venden diamantes, de tipo de bienes de lujo. Uh-huh. Casi commodities, ¿no? Si lo podemos decir. Sí, pero bueno, en un tema ya de crisis, en tema de desaceleración, una persona no va a preferir comprar sus bienes de primera necesidad a un bien de lujo o a un bien duradero. O un iPhone, no va a comprar un iPhone, primero va a cubrir sus necesidades. Entonces, si somos analíticos, es preferible invertir en una empresa como Walmart, porque sabes que es una empresa que venga una crisis o no, ellos tienen que seguir vendiendo porque comercian bienes de primera necesidad. El iPhone puede esperar, no me voy a comprar un iPhone, primero cubro mis necesidades ante un tema de una situación financiera o económica complicada. Entonces, debemos ser muy analíticos y analizar la coyuntura del momento. Entonces, el fundamental me dice, ¿en dónde invertir? Mejor invierto en una acción defensiva. ¿Qué es una acción defensiva? Una empresa que se dedica a producir bienes y servicios de primera necesidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, el agua es privada y solamente hay 3 empresas que venden agua. Entonces, viene un tema complicado, el agua siempre la vas a vender. Entonces, hay que ver ese tipo de empresas porque son las primeras que se recuperan en épocas de crisis. Entonces, sí, el fundamental es, bueno, ¿en qué activo? Bueno,
y ya el técnico pues nos dicen para dónde va el precio, si ahí es bajista la acción, pues me salgo, bueno. Oye, Humberto, eso es importantísimo porque muchas veces escuchamos en la calle los amigos, te dicen, oye, invierte en acciones de Cemex, oye, invierte en acciones de Alsea, oye, invierte en acciones de Frisco, pero ¿qué importancia tienen los sectores? O sea, lo que estamos hablando es, a nivel sectores, ¿qué decisión deben de tomar o en qué se deben de fijar para limitar un poquito ese aspecto? O sea, decir, a ver, este es un sector construcción, esto es sector consumo. ¿Qué papel juega el nivel sector? Es muy importante porque primero, como te comenté hace un momento, es la coyuntura. A ver, ¿dónde está parada la economía? Se divide por distintos sectores, industrial, más bien primario, secundario y terciario en términos económicos. Y como te digo, hay sectores fuertes. Cada país tiene una fortaleza. En el caso, bueno, en Estados Unidos la economía es principalmente consumo. El 70% es consumo. China es un productor, es maquilador por excelencia. Entonces, hay algunos otros países que el turismo es su fuerte, ¿no? Primero hay que ver qué sector tiene fortaleza en una economía y que nos podamos ver beneficiados sobre las acciones que cotizan en la bolsa, ¿no? Incluso hay un índice de sectores tanto en Estados Unidos, en México, sector viviendero, hay índices que replican un sector. Pero ya haciendo un análisis más profundo, análisis económico, debemos ir desmenuzando, a ver, sector por sector. Y yo creo que para el tema ya de una decisión de inversión, hay que apostar por los sectores que estén mayor fortalecidos. Por ejemplo, en el caso de México, uno de los principales motores es la maquila en el sector automotriz, la fabricación de autos. Pero vemos un sector contraído, que han caído, por ejemplo, las ventas han caído de manera importante. Entonces, y lo vemos reflejado, yo que me especializo en el mercado de Estados Unidos, la acción de Ford sí ha tenido un ajuste, una caída muy importante desde hace años. Hay algo que nos dice que el sector automotriz no está teniendo ese dinamismo o está estancado. Entonces, si yo observo un debilitamiento en un sector como el automotriz, definitivamente no invertiría en una acción que se relacione a la fabricación de autos. Obviamente, hasta que yo empiece a ver señales de recuperación, ya podría considerar invertir en una empresa como Ford, General Motors, ahora Tesla. Entonces, eso es importante. Oye, Humberto, yo creo que vamos a dejar al final algo muy interesante sobre la economía de Estados Unidos y sobre todo te agradezco que hayas escrito ahí para la revista Horizontum, hay un muy buen artículo pues celebrando cuántos años de esa crisis. Desde el 29 ya, se cumplió el Jueves Negro y bueno, no es con ese tipo de artículos no es que uno quiera meter miedo y se va a venir una crisis, simplemente son ciclos, ¿no? Son ciclos y conociendo el ciclo económico, pues podemos comprender mejor la situación, ¿no? Es que va a haber crisis, sí, crisis siempre va a haber. Explícanos un poquito qué es eso de los ciclos para que nos entienda. Bueno, más bien el ciclo económico son las fluctuaciones que tiene una economía, ¿no? Se compone de 4 etapas, que primero es el auge, que es donde está Estados Unidos ahora, donde hay pleno empleo, donde la producción aumenta de manera importante, la gente tiene dinero para comprar y para consumir, entonces es una época de prosperidad para una economía. Luego de eso después, como dice el dicho, de todo lo que sube tiene que bajar, pero cuando empiezan a producir de más las empresas, cuando empieza a haber exceso de oferta, pues obviamente ya va a haber producción que ya no van a vender, y obviamente esto te empieza a generar, empieza a aumentar y la demanda empieza a bajar, empieza a haber menos dinero en la economía. Y eso también, ¿por qué? Porque cuando hay inflación, cuando hay mucha demanda, aumentan los precios. Entonces, la gente encargada de la política monetaria, que son los bancos centrales, en Estados Unidos la Reserva Federal, en México el Banco Central, ellos empiezan a tomar mecanismos para bajar la inflación. Y lo que hacen es muy fácil, Ricardo, quitan dinero de la economía por distintos instrumentos. Entonces, al tener menos dinero, la gente va a consumir menos, la actividad económica se va a frenar, y empiezan después ya un tema de desaceleración, que es la siguiente etapa, donde empieza a haber menor crecimiento en la economía, menor consumo,
empieza a desacelerar. Y entonces, ¿qué vamos a ver ahí? Empezamos a ver que hay más desempleo, hay menor producción, los bienes empiezan a escasear. Y ya después de esa etapa, al final es la famosa crisis, ¿no? Donde pues, la tasa de desempleo es alta, donde no hay bienes y servicios, se escasean los bienes, aumentan los precios. Y entonces otra vez la política económica, tanto fiscal, bueno, para que entienda la gente qué es la política fiscal, es la parte de la política económica que se encarga de los impuestos, de distribuir ese dinero que nosotros le pagamos a Hacienda, en el caso de México. La Secretaría de Hacienda es la encargada de la política fiscal. Ellos se van a ver, yo recibí tanto dinero de los impuestos de los mexicanos, esto lo voy a distribuir en dos tipos de gastos, que es gasto corriente, y hay gasto de capital para los gobiernos. El gasto corriente pues es el sueldo de los funcionarios, es todo el gasto que hace, ¿cómo me explico? Todo lo que gastan en un gasto que no es que sea inútil, pero es un gasto que pues, sí, más administrativo. Administrativo, ¿no? Exacto, es el término correcto. Y por el otro lado, el gasto de inversión, que es el gasto donde invierten en infraestructura, construyen un puente. Que es ya más trascendente, más... Exacto, te genera un mayor impacto. Entonces, ese tipo, la Secretaría de Hacienda se va a encargar de distribuirlo. Y bueno, entonces cuando se viene un tema de crisis, lo que hacen los gobiernos, te cobro a veces menos impuestos para que tú te motives a invertir como empresario, para que la gente tenga más dinero y empiece a reactivar la economía. Por el lado de la política monetaria, ¿qué hacen? Es bajar la tasa de interés. Hay un tema muy interesante con la tasa de interés. La tasa de interés, la gente te da 1000 conceptos. El interés es la ganancia, el interés no. La tasa de interés es muy simple, es el precio del dinero. Lo que me cuesta pedir un préstamo. Claro. Entonces, lo que hace los bancos centrales es bajo la tasa de interés para que yo como inversionista, yo diga, bueno, pues me van a pagar menos por un CETE. Pues mejor me gasto el dinero o me voy a otro mercado, como el accionario. O, en el caso de tengo una tarjeta de crédito, pues si me bajan la tasa de interés y te veo una tasa atractiva, pues yo consumo más, me endrogo, ¿no? Consumo, me endrogo, y eso hace que se vuelva a reactivar la economía. Y ahí vamos de vuelta a la recuperación, para después nuevamente llegar a tope y bueno, y nuevamente otra vez es una montaña rusa que aproximadamente la teoría económica nos dice que dura entre 7 y 10 años en un ciclo económico. Es lo que va a tener de prosperidad, bueno, más bien de recuperación, la economía, donde va a estar la actividad económica más dinámica, y después de 10 años, pues por ahí empieza ya a agotarse y nuevamente volvemos al mismo lugar. O sea, eso. Oye, Humberto, hablábamos de acciones que son en estas situaciones un poquito, que son contracíclicas, ¿no? O que están acíclicas con el mercado, las condiciones económicas. ¿Existen sectores que podamos leer en el mercado que digas, oye, el sector automotriz, el sector industrial son de los primeros que se ven desacelerados y que después llegan a tener impacto? Sí, en la economía, un sector procíclico, que significa procíclico, que va muy correlacionado con el ciclo económico, es la construcción, y en Estados Unidos la venta de viviendas. Este sí nos da un panorama más claro de cómo está la economía, cuál es la posición de la economía. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los bienes inmuebles o la construcción son inversiones duraderas, ¿no? Por ejemplo, y el sentimiento también influye mucho. Cuando no hay confianza, no hay buena perspectiva de la economía, la gente deja de comprar casas o no adquiere créditos hipotecarios porque digo, bueno, y es la gente es a largo plazo, dice, no tengo es que esa si me drogo rentita. con una hipoteca voy a 10 años, a 15 años, no, mejor no, y empiezan a bajar la demanda de este tipo de activos. O los constructores, no voy a construir porque la situación en México económica no está bien, no, mejor no construyo, y empieza a contraerse. Vamos a un breve corte comercial, Humberto, para seguir con esta excelente explicación de los sectores. Estamos transmitiendo 1670 AM, eleva tus sentidos. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.
Amigos del Cones Financieros, pues regresamos nuevamente con Humberto Calzada. Humberto, a ver, estábamos platicando de los sectores y sobre todo de las industrias que se ven afectadas en una etapa de desaceleración. ¿Cuáles son los primeros que sufren en las consecuencias de esta desaceleración? Y estamos platicando del sector construcción y sector vivienda. ¿Por qué esa falta de interés a largo plazo, si lo queremos ver así, del consumidor, ¿no?, de estos bienes? Sobre todo por un tema, Ricardo, de incertidumbre. La gente, hay un sentimiento, mira, hay un tema coyuntural en México, y digo, yo nunca me meto en temas políticos, no me gusta, pero yo tengo la visión de los mercados como analista. No, pero hay una realidad. ¿Qué es lo que ¿Cuál es el sentimiento del mercado? La bolsa mexicana, si bien ahorita ha tenido un rebote importante, ya está ahí otra vez cerca de los 45,000, hubo un suceso relevante en octubre del año pasado. Primero, bueno, el tema a nivel mundial, la guerra china entre Estados Unidos, pero hubo una cancelación del aeropuerto de Texcoco. Eso creó un sentimiento negativo en los inversionistas y en la economía mexicana. Cada vez vemos a más analistas, colegas de JP Morgan, de Standard & Poor's, incluso bancos de México, a nivel internacional, que ven menor dinamismo en la economía. A lo mejor la función de uno no es criticar ni siquiera las acciones del gobierno, simplemente sobre las políticas que está adoptando económicas el gobierno. Algunos analistas creemos que sí pueden tener un impacto negativo, ¿no? Sobre todo el tema, hablábamos hace rato del gasto público. Uh-huh. El gasto público debe de estar, y para ponerlo de ejemplo, enfocado al desarrollo y al crecimiento económico. Es mejor, bueno, desde nuestro punto de vista como economistas, que el gasto se invierta en infraestructura. ¿Para qué? Para que las empresas tengan ese incentivo de invertir y tengan mejores condiciones para invertir. Entonces es importante desarrollar infraestructura. El tema de, por ejemplo, un aeropuerto, y bueno, el tema del aeropuerto es hasta cierto punto polémico, pero el tema del aeropuerto yo creo que desde mi punto de vista que la decisión la debieran de haber tomado la gente especialista en aeronáutica y en base a eso tomar una decisión. Yo creo que a lo mejor algunas medidas que se están tomando actualmente es lo que está causando esa desconfianza por parte de los inversionistas. Si la postura de algún empresario dice, bueno, pues ¿cómo voy a invertir si me pueden cancelar el proyecto? O en el caso de la ciudadanía, bueno, es que no sé si voy a mantener, no voy a tomar un crédito hipotecario porque no sé si voy a durar en el trabajo, no sé si me van a despedir, que ya se están viendo recortes, sobre todo en el sector construcción, ¿no? Más bien el sector gobierno y obviamente el sector construcción. Si no gasta el gobierno en infraestructura, las constructoras no van a tener trabajo. Oye, pero hay 1,000 proyectos según el gobierno de infraestructura y dicen que no es necesario. ¿Qué? Hablando desde el punto de vista económico e inversión, que es lo que estamos tratando aquí, ¿qué hace falta en esos proyectos de infraestructura? O sea, que sean, tú como especialista económico, antes era construir puentes a lo mejor sin ríos, ¿no? Hoy, ¿cuál es la dinámica que ven los inversionistas en los proyectos de infraestructura, Humberto? Mira, sobre todo que tengan un impacto económico, eso es importante, y saber aprovechar las condiciones. México es un país muy rico en diversidad ecológica, cultural. Tenemos todo, tenemos desierto, tenemos playas, tenemos bosques. Entonces, por ejemplo, no vas a construir una maquiladora en Chiapas, porque no te da conexión. En Chiapas, dedícalo a la agricultura, explótalo. Para eso está el norte, donde está la ganadería, está el sector industrial. Estratégicamente México tiene las condiciones para ser un país, una potencia económica. Simplemente se debe tener la visión de dónde puedo generar un impacto económico, dónde puedo sacar ventaja o un beneficio. Eso es importante y esa es la visión que tienen los economistas. Yo tengo un dicho, más bien tengo un pensamiento y no sé si lo compartas, que lo que no ven bien lo que no es bueno para la economía, lo reflejan los mercados. Y se ve, hay un índice accionario, para que lo entienda la gente, es una muestra
de las empresas más negociadas o más grandes en cada bolsa. En México tenemos el IPC y el FTSE/Viva. En Estados Unidos hay 3, lo mencionabas hace rato, el Nasdaq, el Standard & Poor's, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, el Nasdaq, las 100 tecnológicas más grandes de Estados Unidos, el Dow Jones, las 30 industriales más grandes. Cada empresa tiene su índice. Y bueno, hay una relación entre la economía y el ciclo económico y el bursátil. Si bien el índice accionario técnicamente es una muestra, es un promedio, va más allá el trasfondo de un índice accionario. Un índice accionario es un indicador adelantado de la economía. Y hemos observado algo, por ejemplo. Después de la crisis 2008, y después de cualquier crisis, primero llega a crisis y primero sube la bolsa. Primero sube la bolsa y después la economía se va recuperando. ¿Por qué? Porque es un indicador adelantado de la economía, porque las inversiones en bolsa, sobre todo en el mercado accionario, se basan en expectativas a largo plazo. Entonces, un inversionista que invierte en acciones va a invertir en una empresa donde ve que hay potencial, donde ve que puede haber crecimiento. Entonces, primero invierten y luego sube la bolsa y después vemos que el PIB se va recuperando, va creciendo la economía. Entonces, ¿qué pasó con México? Después de ese octubre, donde se cancela el aeropuerto, tuvo una caída muy importante de la que no se ha podido recuperar. Imagínate, para que te des una idea, en 5 años, a partir de octubre, México tuvo una caída que perdió lo que había ganado en 5 años. Los niveles de 2016, ¿no? Sí, tuvo una caída. Hay una recuperación, también un rebote técnico, que ya ese es un tema ya un poquito más complejo. Hubo un rebote técnico, pero yo creo que para que veamos una recuperación del mercado, debe de haber catalizadores. ¿Y qué es un catalizador? Es un fundamental o un suceso económico que genere esa confianza en los mercados. Y yo te puedo decir, ejemplo, si ahorita dijeran, en este momento, hoy dijeran, se va a reconstruir el aeropuerto de Texcoco, la bolsa sube, y eso te lo aseguro. El peso ganaría terreno. Esos son catalizadores. Y estamos en una coyuntura bastante interesante que yo en 10 años que llevo en esto no la había vivido, y gente que tiene más experiencia dicen que el periodo de Donald Trump es de los más complicados. Un personaje como muy visceral. Es muy visceral y sí te mueve. O sea, eso, alguna medida, alguna acción que tomó él, sí tiene implicación en los mercados. Y vimos la caída del mes de octubre en Estados Unidos, una caída muy fuerte, un ajuste bastante fuerte, porque le declaró la guerra a China. Entonces, las dimensiones que trae una guerra comercial o más bien los efectos negativos son incalculables. Oye, Humberto, a ver, me gustaría preguntarte ya ahora sí de lleno. Ahorita estamos pasando por una situación en la cual los índices que comentas están, pues, ahora sí que a niveles históricos, pues, máximos, ¿no? Pudiéramos pensar que, pues, va bien la economía, que se apega a lo que nos comentas. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy por hoy en el mercado si las condiciones fundamentales, como estas incertidumbres de guerras comerciales, como estas incertidumbres en nivel México de cancelaciones muy arbitrarias, ¿no? Y de toma de decisiones a lo mejor no tan certeras en el planteamiento financiero y de impacto económico? ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel global? ¿Cómo estamos? ¿Y qué necesitaríamos precisamente como catalizadores para poder ver esa dinámica nuevamente en los mercados? Mira, vamos ahora sí que hacer un resumen de todo y desde el inicio. Después de 2008, observamos una recuperación importante tanto en la economía de Estados Unidos como el índice. Ya vamos a cumplir 11 años de esa crisis. La teoría nos decía que duran entre 7 y 11 años, o sea que prácticamente ya está en el techo. ¿Qué pasa en la economía de Estados Unidos? La economía está a tope, desde mi punto de vista como economista ya está en auge. Hay pleno empleo, la tasa está en 3.6, bueno, ya estaba en 3.5, que es el nivel más bajo de desempleo desde 1966. Entonces, prácticamente, técnicamente para la economía hay pleno empleo en Estados Unidos, todos están trabajando. Ese indicador es muy importante. Una inflación controlada en Estados Unidos. Entonces,
ya el sesgo de crecimiento ya no va a dar para más. Bueno, vemos Estados Unidos bien, pero a Europa le ha costado trabajo. Desde la crisis de 2008, Europa ya lleva un buen rato estancado. Ya vemos, ya oficialmente Alemania está en recesión, técnicamente. España, algunas otras, Reino Unido, están empezando a mostrar debilidad en sus economías. China, que después de la crisis se llegó a un crecimiento importante de 10%, cada vez crece menos. El último porcentaje de crecimiento en la economía china fue del 6%. Ahora los especialistas están diciendo ya va a crecer menos del 6%. Entonces ya está hablando de señales de alerta. En el caso de Estados Unidos, si bien algunos indicadores como el empleo están todavía estables, hay un indicador que nos puede estar dando una señal clave, que es la producción industrial. La producción industrial, muy rápido, es una medida que se mide por puntos. Y hay un umbral de 50 puntos. Años anteriores ese dato estaba arriba de 50, entre 70, 80. La economía nos dice, más bien los conceptos de análisis, no sé, si ese umbral baja de los 50, aguas, porque ya te está ahí dando dando señales de que puede venir un tema de desaceleración recesivo. Desde el mes de septiembre, este indicador está abajo de los 50. Hay otro indicador que tiene distintas métricas, que es el indicador de probabilidad de recesión de la Fed de Nueva York. Es históricamente, cuando está arriba de 30, ya también nos da una señal de que puede venir algo. Y está teniendo un comportamiento similar previo a la crisis 2001 y previo a la crisis 2008. Por ahí va. Y hay otro indicador que te podría mencionar miles, y hay mucho porque es nuestra chamba hacer ese análisis. Pero hay uno muy interesante. Algunas personas, yo creo que mucha gente conoce quién es Warren Buffett. Uno de los tiburones del mercado en Wall Street, uno de los principales inversionistas, inversionistas a nivel global, ¿no? A nivel global. Digo, hago un paréntesis antes de comentarte lo siguiente. Hace rato hablábamos de los cursos mágicos del gurú del trading, rentabilidad del 30%. Bueno, el promedio de ganancia anual de Warren Buffett es del 20%. O sea, que le están superando al sí, señor sí, que a Warren que Buffett. tiene toda la experiencia del mundo. Y también otro comentario antes. Warren Buffett es un inversionista con visión a largo plazo. Él ha llegado a años que su portafolio ha caído el 68%. Y ahí se espera, se aguanta. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el mercado en largo plazo es muy rentable. Él ha tenido esas caídas fuertes. Lo curioso es que siempre se mantiene dentro del top 10, no necesariamente en la primera posición, pero siempre está dentro del top 10, ¿no? O sea, porque él tiene esa cualidad, esa visión, el value investing, que es invertir en empresas que ve con valor, en el largo plazo. Uh-huh. Con todo el análisis que ya nos comentabas, el económico, el fundamental, y el técnico. Él es muy fundamental, Warren Buffett, y sus estrategias van a largo plazo. Una rentabilidad del 20% anual, yo creo que es un muy buen porcentaje. Bueno, el comentario fue... Pero bueno, este señor tiene un índice, hay un índice que se lo dedican a él, que se llama el índice Warren Buffett. Nos muestra que la cantidad de liquidez que tiene él en su posición. Okay. Cuando está invertido y cuando empieza a sacar posiciones. Históricamente él ahorita está sentado en dinero. ¿Por qué? Porque está líquido. Está en uno de los puntos más altos, el indicador, y mostró un comportamiento similar en el 2001 y en el 2008. O sea que tiene lana para cuando se caiga esto, compras, ¿o qué? Se está esperando. Hay otro indicador que se llama VIX, que mide la volatilidad del Standard & Poor's 500, que está técnicamente en el piso. Ya está hablando en términos de análisis técnico, ya está cerca del piso histórico. ¿Qué esto qué quiere decir? ¿Que entre más bajo esté, más arriba está el Standard & Poor's? Sí, exacto. El piso del VIX es el techo del Standard & Poor's. Okay. Así actúa. Hoy vemos máximos históricos, vemos un cierto optimismo de parte de los mercados. ¿Por qué? Porque
que hay especulación. Se ha subido la bolsa porque hay un posible acuerdo, pero ya llevamos 14 reuniones entre China y Estados Unidos y no se llega a nada. En muchas de ellas ya había un acuerdo, ya se va a firmar y al final no se firmó nada. Hoy viniendo para acá al estudio, estaba viendo en una de mis aplicaciones de información financiera, hay un portavoz no oficial del gobierno chino que dice, China va a ponerse muy duro en las negociaciones y va a querer eliminar los aranceles. Conocemos a Donald Trump, lo visceral que es, dudamos que lo haga. Y viene, ojo, hay otro factor de riesgo importante. Vienen las elecciones en 2020. En ese afán de Donald Trump de crear empatía con el electorado, de su dicho América para los americanos. El tema populismo, ¿verdad? Va a empezar a tomar medidas para agradarle al electorado, donde no, Estados Unidos, vamos a defender el nacionalismo, y va a empezar a atacar a China. No se ha firmado el Tratado de Libre Comercio, es un tema pendiente. Y bueno, también a sus medidas pues, están los demócratas, que pueden ser una piedra en el zapato para Donald Trump. Entonces, hay una coyuntura, aparentemente hay una calma en los mercados, pero históricamente las caídas fuertes en las bolsas se vienen de una época de euforia, de una época de optimismo. Hay otro factor que es la evaluación de las acciones. Vemos un mercado caro. ¿Qué significa esto? Contablemente las empresas tienen un valor, las acciones tienen un valor, pero el mercado tiene otro valor. Entonces, hay un indicador que se llama el PER, que nos muestra qué tan caro está la bolsa y rápidamente. Por ejemplo, si una acción cuesta en el valor contable, su valor real, $20, en el mercado está en $200 o $300. Está muy lejos de su valor real. ¿Qué significa esto? Que están infladas las acciones, están muy caras, están sobrevaluadas. Y otro dato interesante, en este momento la sobrevaluación del mercado es más de 30% que 2001 y que 2008. Está mucho más inflado el mercado. Y eso es muy peligroso, porque decía Alan Greenspan, economista estadounidense, eso es esa burbuja que se infla es exuberancia irracional. Claro. Si te estoy diciendo, si en el análisis veo que la economía sí está bien, pero ya no va a crecer, ya no hay margen para que el mercado siga subiendo, y si sigue subiendo es que están inflando más la burbuja, y cualquier situación, cualquier variable, puede ser financiera, alguna decisión económica, en el caso, si salieran a decir la siguiente semana, rompemos relaciones, no te puedo... O sea, decir ese alfilerito puede hay ser por alfileres. mínimo romper esa burbuja, ¿no? Hay muchos, y estaba analizando la otra vez el sector hipotecario en Estados Unidos. Está más alta la deuda hipotecaria que el periodo de la crisis 2008. Madre santísima. Hay muchos, y bueno, esta información que compartimos no es para que la gente se espante, se asuste, simplemente es para que tome precauciones. Tome precauciones y se que se acerca a personas expertas como tú para asesorarse y poder diversificar su portafolio y cubrirse en estas situaciones, ¿no? Humberto, se nos terminó el tiempo, de verdad que ha sido todo un placer tenerte, muchísimas gracias. Yo creo que tenemos que ampliar nuevamente esta plática porque se nos consumió el tiempo. Repítenos, por favor, rápidamente tus redes sociales, Humberto. Claro, Ricardo, mira, en Facebook es Rankia México, Twitter Rankia México, y mi página personal es Humberto Calzada Díaz, sitio web de Economía y Finanzas. Ahí nos pueden escribir por cualquier duda, inquietud que tengan sobre estos temas. En Rankia hay muchos cursos gratuitos para que la gente se forme. Hay guías de análisis técnico, de análisis fundamental, donde la gente puede descargarlas gratuitamente y comenzar a estudiar. Eso es muy importante. Y próximamente, en el 2020, se viene un evento, viene Rankia a México, desde España, a los premios Rankia. Va a ser un evento interesante. Súper. Ya existe allá en Rankia un evento de inversiones muy importante en Europa, pero ahora en México viene Rankia y bueno, y se vienen buenas cosas por parte de Rankia y de toda la cultura financiera. Pues ahí nos invitan para estarlos cubriendo. Invitadísimo, Ricardo. Muchísimas gracias. Síganos en Halcones Financieros, Halcones Fin y @HalconesFin en Twitter y en todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana, amigos.